Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile y que comenzamos con una información que sucedió hace pocos minutos, hace poco más de una hora, y que muestra que no hubo una tercera vez como vencida para Dominga. ¿Por qué? Porque tercera vez que sesiona el Comité de Ministros sobre ese proyecto y tercera vez que lo rechaza, tal como sucedió en 2017 y también a principios de 2023. Recordemos este Comité de Ministros que no tuvo ningún ministro, de hecho tenía, si no me equivoco, apenas 2 subsecretarios por todas las inhabilitaciones que hubo. Bueno, veamos cuáles fueron los argumentos de este Comité de Ministros para una vez más rechazar este proyecto minero y portuario. El primero, según el comité, se excluyeron indebidamente observaciones de la CONAF, que en múltiples ocasiones relevó la falta de información de especies endémicas, en especial el pacul y la algarobilla. Lo anterior tiene como consecuencia que no fue posible determinar ni evaluar el real impacto sobre estas especies que cumplen un relevante rol ecosistémico. Razón número 1. Vamos a la segunda razón que esgrimió el Comité de Ministros. El comité constató que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos, esto en el puerto que se construiría en La Higuera. Además, tampoco considera un plan de prevención de contingencias y emergencias para vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo. Este es el segundo argumento entonces que dio el comité y que termina con la siguiente frase que es la más importante porque es la determinación. En base a esto, el Comité de Ministros de manera unánime resolvió acoger dichas reclamaciones y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el proyecto Dominga, que en otras palabras es que lo volvió a rechazar, algo que era totalmente lo esperado, no solamente porque se había rechazado anteriormente en 2 ocasiones, sino que recordemos que el presidente Boric, cuando fue electo, dijo no a Dominga y todos los superiores jerárquicos de quienes componían hoy el Comité de Ministros también habían votado en contra. Por lo tanto, lo que hoy se decidió era lo que se esperaba. Y por supuesto también se esperaba que Andes Iron reclamara muy duramente en contra de la determinación. De hecho, tenemos ya la primera decisión de Andes Iron que va a recurrir a el Tribunal Ambiental y también a la Corte Suprema ante esta determinación del Comité de Ministros. La actuación del Comité de Ministros marca un nefasto precedente, nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental. Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso. Lo resuelto por el Comité de Ministros violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener profundos vicios. Lo resuelto por el Comité de Ministros es ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema. También hubo reacciones por parte de detractores de Dominga. Veamos qué fue lo que dijeron en Greenpeace, afuera del Ministerio del Medio Ambiente. Esta es la tercera vez que un comité de ministros rechaza el proyecto Dominga. Este nunca cumplió ni ha cumplido con los estándares técnicos ambientales mínimos para poder ser aprobado. Desde Greenpeace valoramos esta decisión, ya que una vez más se priorizó la protección del medio ambiente. Esperamos que con esta decisión se ponga fin definitivo a los constantes intentos de revivir este proyecto que nunca cumplió con el compromiso ambiental mínimo. Tenemos otra reacción que llegó hace un par de minutos, es de la Sociedad Nacional de Minería, a través de su presidente Jorge Riesco, quien calificó como decepcionante y contradictoria la decisión del Comité de Ministros. Según el timonel de la minería, resulta decepcionante y contradictorio que, a pesar del fallo favorable del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la validación de todas las instancias técnicas y el respaldo de la comunidad, en el mencionado comité haya prevalecido una decisión política, así lo califica la SONAMI, que contradice el mérito de todo el proceso de evaluación. Se perdió así la oportunidad de enviar una fuerte señal de confianza a los inversionistas y de reafirmar que Chile es un país que acoge la
inversión. Esta es entonces la opinión del gremio minero luego de conocer la decisión del Comité de Ministros que, nuevamente la reiteramos, ha decidido rechazar por tercera vez el proyecto Dominga. Cambiamos de tema porque la agenda económica sigue muy marcada por la reforma de pensiones. Se esperaba que hoy estuvieran las indicaciones que son la base del acuerdo, que puede estar más cerca o más lejos. La verdad es que es incierto calificarlo en estos momentos. Bueno, va a haber que esperar, porque el lunes el gobierno presentaría las indicaciones a la reforma. Pero hoy en la Comisión de Trabajo del Senado se hizo algunos cambios a la gradualidad en el aumento de la pensión garantizada universal, tal como lo cuenta Francisca Bahamontes. El tiempo apremia en la discusión de la reforma previsional y la ministra lo sabe. En una nueva sesión de la Comisión de Trabajo se abordó una nueva propuesta planteada por el Ejecutivo para el aumento de la pensión garantizada universal. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó el alza gradual de la PGU según los montos de la pensión base de cada pensionado. La nueva propuesta busca hacerlo de acuerdo a la edad, beneficiando así a las personas mayores, partiendo por quienes tienen 82 años o más. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar realmente a 250.000 pesos la PGU, con un calendario además que se ha propuesto que acorta los plazos que originalmente había aprobado la Cámara de Diputados y Diputadas, en el entendido que hay mucha gente que está esperando poder tener este ingreso. Y creemos que es importante que esto se pueda viabilizar a través de la presentación de las indicaciones al proyecto de reforma previsional. El plazo de la transición para el aumento se reduciría de 4 años a 2. En cuanto al financiamiento, dependería de lo recaudado por la Ley de Cumplimiento Tributario, algo que también generó dudas en el debate. La transición de la Cámara de Diputados hablaba de metas de cumplimiento de ingresos estructurales del fisco y ahora se ata a la Ley de Cumplimiento Tributario. ¿Podría afectar el no cumplimiento de la recaudación del cumplimiento tributario, la gradualidad que se está presentando? No lo afectaría porque, o sea, al igual que ocurre con cualquier ley que genere ingresos, una vez que está aprobada esa ley, sobre la base de las proyecciones de ingresos, se van asumiendo compromisos. El impacto de la Ley de Cumplimiento Tributario no lo vamos a conocer hasta un buen tiempo más, porque es cierto, lo que uno ve es recaudación. No ve cuánto viene de cumplimiento tributario, cuánto viene de la recaudación normal, cuánto viene de que cambió el comportamiento tal o cual actor económico. El gobierno tendrá plazo hasta este próximo lunes a las 12 del día para presentar las indicaciones. El proyecto se votaría hasta total despacho en la instancia entre el próximo 15 y 16 de enero, para luego ser revisado en la Comisión de Hacienda y posteriormente en la Sala del Senado. Precisamente sobre el desarrollo político y de las votaciones sobre la reforma es lo que nos cuenta Francisca Cárdenas desde el Congreso de Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, cada vez queda menos al parecer para poder llegar a un acuerdo en torno a lo que es la reforma previsional en la Comisión del Trabajo del Senado, pero con los esfuerzos y principalmente este día, que fue la primera sesión de la comisión de este 2025, luego de 21 días al menos de pausa en esta discusión que ha sido bastante intensa, ardua, en torno a esta reforma previsional que ya lleva más de 2 años de ser ingresada por parte del Palacio de la Moneda al Congreso y casi un año en la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Por qué calmar los ánimos? Porque después de las declaraciones del presidente Gabriel Boric diciendo que la derecha no ha cedido, o haciéndose la pregunta en qué ha cedido la derecha del día lunes también, hubo bastantes críticas por parte de la oposición en torno a este tema, en torno a los dichos del presidente, y que no se lo tomaron muy bien, al menos los integrantes de la oposición de la Comisión de Trabajo del Senado. El presidente también dijo que no tiene los votos para hacer la reforma que al gobierno le gustaría, pero que desde esta tribuna se le dice a la derecha, dice él, que tampoco tiene los votos para hacer la reforma que ellos quieren y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo. Esos dichos fueron mal vistos por parte de la oposición, por parte de los distintos parlamentarios, al menos de diversos sectores políticos.
que lo leyeron como un grito, decía incluso el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Pero hoy los ánimos un poco más calmados, con la esperanza de que ya la próxima semana comience todo lo que son las votaciones, la votación de la reforma en torno a las indicaciones que el gobierno, el Ejecutivo, va a tener hasta el próximo lunes, hasta mediodía, para poder ingresarlas. Escuchemos entonces parte de algunas reacciones durante esta jornada. No está fácil, no es fácil, ¿qué quiere que le diga? No quiere que le diga, no ha sido fácil. Las intervenciones del Ejecutivo los últimos días no han sido fáciles, han complicado bastante un eventual entendimiento. Habíamos avanzado harto, apareció el presidente diciendo algo muy diferente. Veremos qué aparecen las indicaciones, tengamos tiempo, además que queda poco tiempo. Lo que dice el presidente no solamente nos atiene en el fondo a lo que hemos conversado, sino que también y principalmente el tono en el que lo hace me parece que echa por tierra muchas de las confianzas. Entonces eso me hace no ser tan optimista como estaba hace más de una semana, por más que ha habido un esfuerzo también por parte de los ministros de tratar de componer las cosas, pero no son maneras de dialogar ni de conversar. Ahora yo tengo una sonrisa mejor que la de ayer, mejor que la de ayer, y yo creo que vamos avanzando y esperamos, ¿no es cierto?, dentro de esta semana tener buenas noticias para aquellas cosas que están más complejas y que han sido complejas durante todo este periodo. Bueno, y parte de las distintas reacciones de los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, que esperan comenzar a votar ya la próxima semana las distintas indicaciones, y pese a que el ingreso de estas es exclusivo del Ejecutivo, no se descarta al menos poder tomar en cuenta algunas ideas también de los distintos senadores. Incluso los diputados hablaban de indicaciones durante esta jornada en torno al contenido también de la reforma previsional, pero el punto, y que sigue siendo el nudo principal, es justamente cómo va a quedar distribuido el 6% de cotización adicional. ¿Cómo han leído también estos dichos del presidente en la oposición, que es algo que también ha tensionado los ánimos? Se reflejó así durante esta sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, pero después, post comisión, varios miembros también salían diciendo que esperaban poder votar la próxima semana, pero de todas maneras se hizo una lectura de los dichos del presidente. Por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional dijo que lo que pasa es el tono. El problema es el tono, que fue un gritoneo a su sector político, dice el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea. No era un discurso normal ni habitual en el tono, sino que era medio gritoneado. Y además con frases que no se hacían cargo de la actual conversación de los ministros del presidente con nosotros. Fue sorpresiva y desconcertante para todos, dijo en una entrevista radial ahí el senador Rodrigo Galilea. Pero hoy vimos los ánimos un poco más calmados, al menos después de la comisión, que en un comienzo fue un poco tensa por lo que habían sido estos dichos del presidente, y que incluso fueron leídos por parte del presidente de la comisión como una intención tanto del Ejecutivo como de su sector, del sector político, del oficialismo, de desahuciar la reforma previsional. Escuchemos entonces parte de lo que dijeron también las autoridades durante esta jornada, luego de sesionar en esta Comisión del Trabajo. Este tema ha sido siempre difícil y muchas veces tiene que ver no con falta de confianza, sino que con visiones distintas de cómo consideramos que el sistema de pensiones en nuestro país debe funcionar. Si todo debe estar bajo la lógica del individualismo o si tiene que haber un seguro social. ¿Qué es ahí? ¿Dónde está la diferencia? Más que en un tema de confianza. Uno puede tener confianza en una persona o no, pero eso no es lo que ha marcado el debate. Aquí lo que hay son modelos distintos del sistema de pensiones que queremos para el país y que estamos de buena forma y en buena hora acercando una posición común. Lo que está en el corazón de esta reforma es la combinación de seguro social, cotización de los empleadores y el mecanismo para anticipar beneficios para los actuales pensionados. Ese conjunto es más amplio que simplemente el tema del 6% como civil, 6%. Bueno, ahí están entonces las distintas reacciones de los distintos miembros de la Comisión del Trabajo del Senado. Nos vamos a quedar muy atentos, por supuesto, no solamente a todo lo que tiene que ver con el trabajo técnico, los detalles, las distintas indicaciones de esta reforma previsional, que va a ser lo más difícil, digamos, en los próximos días, sino que también cómo van a estar los ánimos entre el Ejecutivo y la oposición, si se va a poder llegar a un acuerdo ya final durante este mes de enero. El mes de febrero hay receso legislativo, los parlamentarios no trabajan, tampoco hay trabajo distrital, por lo tanto
al menos así lo quiere el gobierno, que esta reforma sea despachada ya en su totalidad del trámite legislativo en este mes de enero. Pero no va a ser fácil porque lo que viene es, si es que se lleva a votar la próxima semana, las indicaciones en la Comisión de Trabajo del Senado, luego va a pasar por la Comisión de Hacienda del Senado, la Sala del Senado es el siguiente paso y luego a la Cámara de Diputados, a la Sala. Y de ahí vuelve al Senado a ya su último trámite esta reforma previsional. Queda bastante entonces por saber de la reforma de pensiones. Hacemos la pausa en Agenda Económica PM y al regreso les cuento que si bien la inflación bajó en diciembre, subió bastante en el año. Esta aparente contradicción, que no lo es, se la explico al regreso. Se sabía que el IPC de diciembre iba a ser bajo, se proyectaba que fuera 0 o incluso una caída de 0,1%. Pero el INE fue más allá e informó una baja de 2 décimas en el último mes de 2024. Revisemos la gráfica que hemos preparado con los IPC de cada mes. Después vamos a revisar la gráfica acumulada anualmente. Nos vamos a centrar en el segundo semestre porque podrán notar que en julio y en octubre estuvieron los picos de los IPC mensuales. No es coincidencia, esto es causalidad. ¿Por qué? Porque esos fueron los meses de alzas en las cuentas de la luz. Noviembre no hubo alza en la cuenta de la luz, mucho más normal, el 0,2%. Y como pueden ver abajo en la gráfica está el menos 0,2% que informó el INE. Caída en diciembre, pero la inflación anual terminó en 4,5%. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto es bastante más de lo que se pensaba a principios de año y a mitad de 2024, pero menos de lo que proyectó el Banco Central hace pocos días en el informe de política monetaria de diciembre. Todo lo resume en la siguiente nota, Pilar Gutiérrez. El 2024 cierra con una inflación menor a la esperada, 4,5% versus el 4,8% que proyectaba en el último informe de política monetaria el Banco Central. Un balance que pudo hacerse luego de conocer el dato de IPC de diciembre, que anotó una caída de 0,2%. Es un buen dato para el cierre del año y lo que nos indica es que nos vamos acercando ya al término de este periodo que ha estado muy marcado por los aumentos de los precios de la energía. Vamos a tener un último incremento ahora en enero y ya a partir de mediados de año ya la cifra de IPC global va a empezar a disminuir de manera significativa. Un balance positivo del gobierno para la última cifra del año, y es que la caída de los precios en diciembre fue en mayor magnitud que lo que esperaba el mercado, que tenía prevista una baja de 0,1%. Desde el empresariado ven con buenos ojos el dato del mes, pero mantienen la cautela en el análisis pensando en el dato de enero. Esperamos que siga su tendencia a la baja, pero probablemente como vienen otras alzas, como el tema de la energía en enero, la meta del 3% no va a ser alcanzada antes de, me imagino, principios, mediados del 2026. Por supuesto, esto es un paso importante porque en la medida que vamos controlando y conteniendo la inflación, vamos a ver progresivas bajas de tasa de interés, que es lo que necesitamos para reimpulsar la actividad económica. Entre los productos que bajaron de precio en diciembre están las papas, el pan y el transporte aéreo internacional. Sin embargo, los vuelos nacionales se encarecieron, al igual que los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares. Siempre que la inflación sea más baja, es buena noticia para el bolsillo de los chilenos. Y esto es muy dinámico, hay que estar monitoreando. O sea, yo te digo, parte importante del alza, de la sorpresa inflacionaria que hemos tenido, tiene que ver con el sinceramiento de las tarifas eléctricas, que es algo que teníamos que hacer, pero que se escapa al manejo de la política monetaria. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, obviamente cuando la inflación sube hay precios que se van traspasando, se van corrigiendo por IPC, y eso genera una inercia inflacionaria. Sigo creyendo que el Banco Central va a seguir bajando tasas, quizás algo más lento de lo que visualizábamos. Y es que a pesar del menor IPC para 2024, el Banco Central todavía ve presiones inflacionarias, aunque ya no solo por las tarifas eléctricas, sino que también por el escenario externo. De hecho, el ente emisor espera que el primer semestre llegue a 5%. El valor del dólar se mantiene elevado y superó nuevamente la barrera de los 1.000 pesos esta jornada. La realidad es que poco y nada puede hacer en el tipo de cambio, que es una de las razones del por qué tenemos grandes niveles de inflación aún. Un tipo de cambio elevado que hoy en día supera los 1.000 pesos afecta sin duda alguna la inflación, y si esto se mantiene de forma prolongada, es muy probable que va a llevar a que el Banco Central sea mucho más cauteloso con la toma de decisiones
en la política monetaria. A pesar de aquello, para la segunda parte del año, el ente emisor ve que la inflación cedería, cerrando 2025 en 3,6% y acercándose a la meta de convergencia. Con las cifras que tenemos hoy día, debía esperarse que entre el próximo año y el siguiente tendríamos ya una inflación acercándose al 3%. Pero hay una cantidad inmensa de cifras económicas que están en una situación complicadísima. El crecimiento, llevamos ya más de 10 años sin crecimiento. Es parte del análisis por la inflación de 2024, que fue mayor a lo que se esperaba al inicio del año, pero que está por debajo de las últimas proyecciones del Banco Central. Tras la caída de diciembre, la UF bajará cerca de 2,5 pesos por día durante el próximo mes. Como podrán revisar en la siguiente gráfica, prácticamente todo 2024 la inflación anual estuvo cerca de 4%. El año partió en 3,8, luego 4,5 y como podrán ver, con muy leves cambios siempre estuvo sobre 4%. De hecho, hubo leves variaciones en el segundo semestre. Subió de 4,2 en noviembre a 4,5% en diciembre y, como lo veíamos, debiera tocar 5% durante el primer semestre de este año para luego empezar a bajar, eso si las condiciones no cambian. Pasemos a revisar rápidamente algunos comentarios de mercado, especialmente sobre qué es lo que haría el Banco Central sobre la tasa de interés. Por ejemplo, en Escocia dicen que la inflación cierra el año en 4,5, pero hubiera sido 3,5% de no ser por las alzas en las tarifas eléctricas. Así de importante es el descongelamiento de estos precios. Seguimos con lo que opinaron en Security. Ahí lo vemos, la cifra sorprendió a la baja, pero será algo puntual, tal como yo les decía. El tipo de cambio, es decir, el dólar, va a tener presiones inflacionarias. Por lo tanto, el Banco Central esperaría algunos meses antes de continuar con los recortes de la tasa de política monetaria y seguirá en 5%. También piensan igual en Clapes UC. Lo vemos a continuación. La inflación del primer trimestre de este año será alta por el alza de las tarifas eléctricas que va a ocurrir en enero, además de otros reajustes como los peajes y también los costos de la educación. Por lo tanto, el Banco Central seguirá con cautela y no bajará la tasa de interés en la reunión de fines de enero. Esto es lo que les quisimos contar en la Agenda Económica PM de este miércoles. Está acá lista Mónica Rincón. Aquí la veo para hacer CNN Prime.